La malaria es una infección causada por parásitos del género Plasmodium. Se transmite de persona a persona por la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles. Esta puede llegar a causar la muerte. Su transmisión se da en aproximadamente 95 países y cerca de 3.200 millones de personas, es decir, casi la mitad de la población mundial está en riesgo de contraerla. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 se reportaron 214 millones de casos y en ese mismo año se le atribuyeron 438.000 muertes, siendo el 70% de estas niños menores de 5 años. La transmisión de esta enfermedad parasitaria se puede dar por la picadura de un mosquito hembra del género Anopheles infectado, transmisión congénita o vertical, es decir, de la madre al hijo, con transfusiones de sangre y trasplantes o mediante utensilios médicos contaminados. La sintomatología comienza entre los primeros 9 a 14 días después de contraída la infección. Los síntomas se pueden confundir con una gripa común, pues los primeros son fiebre, dolores de cabeza, náuseas y vómito, seguidos de escalofríos y malestar general. Además, en casos más avanzados, anemia. De no ser tratada correctamente, se puede inducir un coma y finalmente la muerte. Existen algunos factores que determinan la transmisión. La abundancia del vector tiene como factores determinantes las épocas de lluvia, la altitud y la temperatura. La presencia del parásito está determinada por el control del mismo mediante tratamientos, la dificultad de acceso a los centros de atención médica y la calidad de estos, además de la falta de diagnóstico. La probabilidad de contraer la infección está directamente ligada a la densidad poblacional, las condiciones de vivienda y las condiciones socioeconómicas. El ciclo de vida de Plasmodium tiene dos fases, la asexual que ocurre en el hospedero intermediario, en este caso el hombre, y la sexual en el hospedero definitivo, Anopheles. El parásito Plasmodium entra en el cuerpo en la etapa de esporozoito, mediante la picadura del vector. Los esporozoitos infectan los hepatocitos, es decir, las células del hígado. Una vez dentro de estas células, el parásito puede entrar en un estado dormante de hipnozoito o madurar en un isquiosonte. Este último se romperá liberando así gran cantidad de merozoitos. En esta etapa los merozoitos infectan los glóbulos rojos y una vez dentro de estos se generan los gametocitos, los cuales lisarán la célula y se liberarán en el torrente sanguíneo. De esta manera, cuando un mosquito sano pique, succionará la sangre con el parásito. Los gametocitos, una vez dentro del mosquito, se juntarán y comenzará el ciclo sexual del parásito, dando como resultado cigotes, los cuales viajarán al intestino para convertirse en ooquistes y de ahí a las glándulas salivales, en forma de esporoquistes y así repetir el ciclo. El diagnóstico se puede hacer mediante técnicas de microscopía, conocidas como frotis de sangre periférica y la gota gruesa. Para tratar la infección, generalmente se usa tetraciclina. Cuando no hay mayores complicaciones, se medica junto con sulfato de quinina y fosfato de primaquina. Cuando la malaria se torna severa, se da un tratamiento de tetraciclina y gluconato de quinidina. Para la prevención y el control de la enfermedad se recomiendan el uso de mosquiteros y toldillos, la fumigación para el control del vector y el tratamiento adecuado de los enfermos. El caso de malaria que se presentará se produjo en la sala de pediatría del Hospital José Hernández del estado de Trujillo en Venezuela, área no endémica de la enfermedad durante el periodo enero-marzo de 2006. El caso 0 se cree por medio de una encuesta a la madre del paciente se contrajo en diciembre de 2005 en la localidad de Guayaraparo, municipio de Cajigal, estado de Sucre, área endémica de la malaria, llegando al Hospital José Hernández el 2 de enero de 2006. En el brote ocurrido, 364 niños fueron internados, donde 19 de estos se encontraban entre los 4 meses y 9 años de edad. Todos estos tenían la sintomatología típica de la malaria. Dentro de los infectados, un caso era importado, el caso 0, y 18 inducidos. Se les identificó a todos los pacientes con el parásito Plasmodium vivax por medio de técnicas de microscopía. El caso 0 estuvo hospitalizado durante 4 días con los pacientes 1 y 2, caso 9 y 13 respectivamente, y el paciente 2 en su segunda hospitalización estuvo en contacto con 10 pacientes por lo menos por 6 días. Además, el paciente 1, debido a su larga estancia en la sala de pediatría, tuvo contacto con todos los pacientes diagnosticados con malaria. Las zonas aledañas al hospital y a las viviendas de los pacientes fueron investigadas desde un punto de vista entomológico.
con el fin de saber si se había dado transmisión vectorial local o focal. Para nuestro gran interés no se encontró evidencia de ello. Por otro lado, se tomaron 11 muestras de 11 medicamentos, 5 del área de emergencia y 6 del área de hospitalización, donde una salió contaminada, pertenecía al área de emergencia y se aisló de una ampolla de penicilina sódica. Por lo anteriormente expuesto, se puede inferir que el brote de los 18 pacientes con Plasmodium vivax fue debido a un mal manejo de implementos y medicamentos de la sala de emergencias del Hospital José Hernández, del estado de Trujillo. Además, los pacientes solo presentaron síntomas 17 días después de la hospitalización, por lo que se permite concluir la presencia de casos de malaria inducida.